y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Y podernos unir con hermanos, amigos de los 5 estados aquí en el sur de México que a través de la radio, a través de las ondas sonoras nos pueden escuchar y sintonizar con nosotros. También a través de la pantalla, del internet, hermanos en distintos países que se están uniendo en esta hora para escuchar la proclamación de la palabra de Dios. A todos sean cordialmente bienvenidos. Vamos a invocar la presencia de nuestro Dios en esta hora, poniéndonos en pie y entonando el himno a Dios, el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos, alabad. Amén. Venid, postrémonos en la presencia de Jehová nuestro Dios. Amén. Padre Santo y Dios nuestro, con corazones llenos de regocijo, venimos delante de tu presencia para agradecerte el privilegio de ser llamados por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué privilegio tan grande es que nos conozcan por el nombre de cristianos. Amén. Ayúdanos a vivir a la altura de ese bendito nombre. Amén. Y que con nuestra vida, con nuestro ejemplo, demos testimonio de lo que significa ser verdaderos hijos tuyos. Amén. Ahora te ofrecemos este culto. Te pedimos que seas tú quien nos hables a través de tu palabra. Amén. Y que podamos escuchar claramente tu mensaje y nos des el valor de ponerlo por obra. Amén. Bendice a cada persona aquí presente. Amén. Te pedimos por cada petición que ha sido entregada a este servidor a través de los papelitos cada noche. Tú conoces cada nombre, son cientos de nombres por los cuales estamos pidiendo. Pero tú eres un Dios todopoderoso y a ti no se te pasa nada por alto. Sé propicio a cada uno de los que estamos aquí y respóndenos de acuerdo a la medida de fe que haya en nuestros corazones. Amén. Que tu bendición alcance también a aquellos que a través de las ondas sonoras, a través de la pantalla, se unen a nosotros en esta hora. Que tu Espíritu Santo pueda también llenar sus corazones. Amén. Con tu presencia. Amén. Y al abrir las páginas de tu santa palabra, pedimos la dirección del Espíritu Santo. Amén. Todo esto lo agradecemos, sabiendo que tenemos las cosas que te pedimos, porque tú nos dijiste que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre nos sería dado. Amén. En ese nombre todopoderoso lo agradecemos y lo pedimos. Amén, Señor. Amén. San Marcos, capítulo 13. Versículo
8 en adelante. San Marcos capítulo 13, versículos 8 y los siguientes. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares. Y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. En las sinagogas os azotarán, delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis de antemano, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Jesús nos amonesta. Él nos dice de antemano las cosas que van a suceder para que a nadie le tome por sorpresa. Vivimos en tiempos de crisis y tiempos aún más difíciles son los que se acercan, se avecinan sobre el pueblo de Dios. Tiempos para los cuales Dios nos manda a orar y a prepararnos, porque nos va a tomar como una sorpresa avasalladora. No estamos preparados para lo que viene cuando nuestros propios hermanos nos entreguen, cuando aquellos amigos y hermanos con que compartimos la misma banca de la iglesia sean nuestros peores enemigos. Cuando seamos azotados y golpeados en la misma iglesia a la cual asistimos, como acabamos de leer, cuando nos lleven a las juntas de iglesia, a los concilios, por causa del nombre del Señor Jesús, e incluso dice aquí que nos van a entregar a la muerte. Todo esto ahora parece inverosímil, parece casi increíble. El Señor Jesús dejó la señal del profeta Daniel, y eso vamos a estudiar en esta hora,
Él dijo: cuando vosotros veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, es el momento de huir. La mensajera del Señor, en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, declara lo siguiente. Voy a leer aquí en el capítulo de Joyas de los Testimonios, titulado La crisis que se avecina, la crisis venidera. Voy a leer algunos párrafos para llegar al punto donde nos dice lo que es la abominación desoladora para nuestros días, que habló el profeta Daniel en el capítulo 12, como vimos anoche. Dice entonces, Apocalipsis 12, 17, lo podemos buscar y leer juntos. Elena de White cita este pasaje y comienza a explicar cuál es ese tiempo de crisis que viene sobre el pueblo de Dios. Dice Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el remanente de la simiente de la mujer, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y díganme ustedes, ¿qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 declara: y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. La iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía es la iglesia que va a ser perseguida por el dragón. Son los que son fieles a Dios y contra ellos, como hemos leído en esta hora, se va a desatar la ira de Satanás. Contra ellos se van a levantar sus propios hermanos, las propias juntas de iglesia, los dirigentes, contra aquellos que se mantienen leales a Dios. Sigue diciendo la mensajera del Señor: en el futuro muy cercano veremos cumplirse literalmente estas palabras, cuando las iglesias se unan con el mundo y con el poder papal contra los guardadores de los mandamientos de Dios. El mismo espíritu que movió a los seguidores de Roma en los siglos pasados inducirá a los protestantes a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios. Se van a unir todas las iglesias contra los que se mantienen leales a los mandamientos de Dios. La iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para un terrible conflicto. Los protestantes están trabajando en forma disfrazada para llevar el domingo al frente, como lo hicieron los romanistas. En toda la tierra, el papado está acumulando poder e influencia. Está levantando altas y macizas estructuras en cuyos secretos recintos se van a repetir las antiguas persecuciones. Se está preparando el camino para que se manifiesten en gran escala los prodigios mentirosos por los cuales Satanás seducirá, si fuera posible aún, a los escogidos. Se ha de proclamar un decreto que va a afectar al pueblo de Dios
y será muy similar al decreto que promulgó el rey Asuero contra los judíos en el tiempo de la reina Ester. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, no porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que le pertenece solamente a Dios. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, por calumnias contra ese pueblo especial y peculiar que guardaba los mandamientos de Dios. Satanás inspiró el plan a fin de librar de la tierra a aquellos que se mantenían leales a Dios y a sus mandamientos. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Los ángeles de Dios son poderosos en fortaleza y fueron comisionados para que protegiesen al pueblo de Dios. Leímos nosotros anoche en introducción para el tema de hoy, Daniel capítulo 12 y versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es el príncipe de los ejércitos celestiales. Dice Daniel capítulo 10 y versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. En el versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice la palabra de Dios. Miguel, el que ayuda al pueblo de Dios, vuestro príncipe. Saben, el nombre Miguel es el nombre del arcángel que gobierna en el cielo. Según la doctrina católica, hay 4 arcángeles: el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, el arcángel Rafael y el arcángel Ariel. Olvídense de eso. Eso no está enseñado en la Biblia. Eso es doctrina de tradición de hombres. La Biblia enseña que solamente hay un arcángel y se llama Miguel. Al ángel Gabriel en toda la Biblia se le llama ángel, no arcángel. Rafael no está mencionado en la Biblia en ninguna parte. Y Ariel quiere decir mi fortaleza es Dios, es el nombre de la ciudad de Jerusalén en Isaías 29:1. Por lo tanto nos queda solo un arcángel, Miguel. Y la Biblia dice que Miguel es uno que es igual a Dios. Miguel fue el arcángel que expulsó del cielo a Lucifer y a sus ángeles. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 7. Después hubo una gran lucha en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Miguel, el nombre Miguel en hebreo se dice Micael, Micael en hebreo. En español se traduce como Miguel. Significa literalmente quien es igual a Dios. Micael, quien es igual a Dios. Y el único que es igual a Dios en el cielo es el Hijo de Dios, Jesucristo.
el príncipe de los ejércitos celestiales. Se le llama arcángel, y el nombre arcángel en el idioma griego, en el Nuevo Testamento, arcángel significa jefe supremo de los ángeles. Arcángel en griego viene de argé, que quiere decir cabeza o principal, jefe, arcángel, jefe de los ángeles, o el ángel jefe. Jesucristo en la Biblia se le llama el ángel del pacto. Y el hecho que se le llame ángel no quiere decir que es un ser creado. Él es el ángel del pacto porque es el mensajero entre Dios y los hombres. La palabra ángel quiere decir mensajero. En Malaquías, capítulo 3, nos dice el versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? El ángel del pacto es el Señor mismo. Por eso en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 15 y 16, nos dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo es el que viene con la voz del arcángel, porque Él es el jefe supremo. Él es el cabeza de todos los ángeles del cielo. Él es el que dirige las huestes celestiales. Por eso en Daniel capítulo 12 y versículo 1, que es lo que estamos estudiando hoy, declara: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cristo se va a levantar para proteger a su pueblo en este tiempo de angustia. Así como Dios coartó los planes de Amán, que quería destruir al pueblo judío en los días de la reina Esther, dice la mensajera del Señor, sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario, que es el que reina como príncipe sobre los hijos de los hombres. Y ese príncipe es Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios. Los ángeles, que son poderosos en fortaleza, fueron comisionados para proteger al pueblo de Dios, y las maquinaciones de sus adversarios recayeron sobre sus propias cabezas. El mundo protestante hoy en día ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta, que expresan reverencia hacia la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su santo sábado. Y de alguna manera quieren deshacerse del molesto intruso que se les parece como una espina clavada en la carne que les molesta.
Estoy leyendo en el capítulo La crisis venidera, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 150. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en los siglos pasados, sigue procurando borrar de la faz de la tierra a aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Satanás va a incitar indignación contra la humilde minoría que no acepta las costumbres y tradiciones populares. Hermanos, el pueblo de Dios en estos días finales va a ser una pequeña minoría. Dice la sierva de Dios, y déjenme buscar esta cita un momentito. Dice la mensajera del Señor, vi que en el tiempo del fin el pueblo de Dios sería una secta poco conocida y que los mundanos y las iglesias adventistas nominales se levantarían contra esta minoría y la despreciarían. Qué interesante. El mundo y las iglesias nominales adventistas se levantarían contra. Sigo leyendo. Se unirán con el hombre de pecado y con los protestantes para perseguir a esta secta despreciada y poco conocida. Esto nos dice que esto va a estar muy grave, porque aún los adventistas nominales se van a unir con los protestantes y católicos para perseguir al pueblo de Dios. Ya mismo, denme un momentito. No está en Joya de los Testimonios. Está en manuscritos liberados, Manuscript Releases, de 1906, manuscrito número 19. Después con mucho gusto les doy las citas. Déjenme continuar con lo que estoy leyendo aquí en la página 150 de Joyas de los Testimonios. Los que se nieguen a unirse y aceptar las costumbres y tradiciones populares será una humilde minoría, y esto excitará la indignación de Satanás contra ellos. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el verdadero pueblo de Dios. La riqueza, el genio, la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Los perseguidores gobernantes, ministros de la iglesia y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. Qué cosa tan tremenda, ver que la persecución va a venir de nuestra misma iglesia. De viva voz y por la pluma, a través de cartas, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán desanimar y destruir la fe de los que se mantienen leales a Dios. Por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del pueblo, no teniendo una, así dice
las Escrituras para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Cederán a la demanda de una ley dominical. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los principios del Decálogo. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor se levantará para vindicar su verdad y su pueblo oprimido. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, los Estados Unidos se separarán completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, escuchen bien, Estados Unidos, una nación protestante, extendería la mano a través del abismo para agarrarse la mano con el poder romano. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, y cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, refiriéndose a los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Escuchen bien, como el acercamiento de los ejércitos romanos, cuando clavaron el estandarte romano en el suelo sagrado, fue para los discípulos la señal de la inminente destrucción de Jerusalén. También para nosotros esta apostasía será la señal de que se llegó el límite de la tolerancia de Dios, de que los Estados Unidos colmó la copa de la medida de iniquidad y que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca más volver. Los hijos de Dios se verán sumidos entonces en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ascenderán al cielo los clamores de los fieles y perseguidos, y como la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra, habrá voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? La mensajera del Señor declara aquí que como para los discípulos, el acercamiento de los ejércitos romanos y la abominación desoladora que establecieron fue la señal para ellos, también para nosotros. Cuando los Estados Unidos, país protestante, se dé la mano con el papado, extienda la mano a través del abismo. Queridos amigos y hermanos, esto ya sucedió. El año pasado,
el presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, invitó personalmente al Papa a venir a América. Y en el mes de abril, el 15 de abril, llegó el Papa a América. Juan Pablo II todavía vivía el año anterior. Por primera vez en la historia, este país protestante de los Estados Unidos extendió la mano por encima del abismo para asirse la mano del poder papal. El presidente de los Estados Unidos tuvo una deferencia muy especial con el obispo de Roma. No solamente le llamó Santo Padre y su santidad, sino que lo fue a esperar personalmente al aeropuerto, cosa que nunca había hecho con ningún otro mandatario ni jefe de Estado. Ni aun cuando la reina de Inglaterra vino a los Estados Unidos, fue el presidente a recibirla al aeropuerto. Pero en este caso, el presidente Bush fue a recibir al Papa al mismo aeropuerto. Se inclinó delante de él, le dio la bienvenida en nombre de la nación, le dio la mano. Y cuando un reportero le preguntó al presidente, ¿qué sintió usted cuando vio a este hombre? ¿Qué vio usted en sus ojos cuando bajó del avión? Y el presidente Bush respondió, y está en los periódicos, en las noticias, él dijo: cuando yo miré en sus ojos, vi a Dios. Eso dijo él, vi a Dios. Lo llevó a la Casa Blanca, lo llevó al edificio del Congreso, lo llevó a las Naciones Unidas. Se dieron la mano y se pusieron de acuerdo para las pólizas internacionales. Tuvieron una reunión en secreto. Nadie sabe de qué hablaron. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos se debe a su nación que lo escogió. Debe dar informe de todo lo que él habla con cualquier dignatario al Congreso. Nunca dio un informe al Congreso de lo que hablaron. Lo único que dijeron las noticias era que se estaban poniendo de acuerdo sobre pólizas internacionales y leyes que afectarán al mundo entero. Eso fue lo único que dijo las noticias. Unas semanas más tarde, en el mes de julio, el presidente de los Estados Unidos regresó a encontrarse con el Papa, esta vez en el Vaticano. Recibió una invitación personal del Papa para ir a Roma. Cruzó el abismo. Primero extendió la mano para darse la mano con el papado. Y luego él cruzó y fue a Europa y se reunió otra vez en una reunión en privado con el Papa en el Vaticano. El Papa le devolvió el favor que había recibido. No lo fue a recibir al aeropuerto, pero lo hospedó en una recámara privada. Mandó a remodelar un edificio para hospedar al presidente de los Estados Unidos, la Torre de San Angelo. Nunca antes se había hospedado a alguien en la residencia privada del Papa. Hay un palacio que es donde se hospedan los dignatarios y los jefes de Estado cuando vienen a hablar con el Papa. Pero el obispo de Roma llevó al presidente de los Estados Unidos a una recámara privada encima del estudio donde él estudia cada día. Allí tuvieron tiempo de platicar juntos. Otra reunión privada. Otra vez, las noticias solo dijeron
que estaban poniéndose de acuerdo sobre asuntos que incumbían al mundo entero en pólizas y leyes que afectan a todo el mundo. No se dijo qué más hablaron. Es interesante que terminando esa reunión en privado, salieron a caminar por los jardines del Vaticano, los jardines privados del Papa. 3 semanas antes de que el presidente de los Estados Unidos fuera al Vaticano, el obispo de Baltimore tuvo una reunión con los sacerdotes de esa diócesis y les contó algo extraordinario. Juan Pablo II había tenido una revelación en los jardines del Vaticano. Se le apareció, esto es 3 semanas antes que el Papa fuera a Estados Unidos, 3 semanas antes. Se le apareció la Virgen de Lourdes, no la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, en los jardines del Vaticano. Y según los informes que el mismo arzobispo de Baltimore dio a los obispos en los Estados Unidos, la luz que iluminó fue tan grande que dejó por unos momentos cegado a Juan Pablo II. Y luego que pudo concentrar sus ojos, la luz se concentró en un lugar y tomó la forma de una mujer muy hermosa, vestida de luz. Inmediatamente el Papa la reconoció como la Virgen María. Y todo lo que dijo el Papa fue que ella había venido para fortalecerlo para su viaje a América y le había dictado la agenda que él tenía que tratar con el presidente de los Estados Unidos. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que fue la Virgen que se le apareció al Papa? La palabra de Dios dice que muchos serían engañados escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo personalmente creo que fue el príncipe de los demonios, tal cual como está descrito en la palabra de Dios, que se aparecerán. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales, milagros, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ángeles demoníacos habrían de aparecerse a los reyes, a los gobernantes de las naciones. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 681, se declara lo siguiente: pronto aparecerán señales pavorosas de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra, de los altos mandatarios por todo el mundo, para aprisionar a los hombres con sus engaños e inducirlos para que se unan a Satanás en la última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los gobernantes como el pueblo serán engañados.
Se aparecerán entes espirituales que se harán pasar por Cristo, por los apóstoles. Reclamarán títulos y culto que le pertenecen solo al Redentor del mundo. Harán milagros y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Nosotros no sabemos qué fue la agenda que le dictó el demonio que se le apareció a Juan Pablo II en los jardines del Vaticano. Pero cuando George Bush fue a Roma y se hospedó en la recámara privada encima de la sala de estudios del Papa, después de la reunión en privado en la cual trataron esa agenda que le fue revelada al Papa para tratar con el presidente de los Estados Unidos, salieron a pasear por los jardines del Vaticano. Se detuvieron frente a la estatua que está en una réplica de la gruta de la Virgen de Lourdes en los jardines del Vaticano. Las apariciones principales de la Virgen en todos los países del mundo, la Virgen supuestamente se ha aparecido. Por supuesto, una de las más famosas fue aquí en México, en el Cerro del Tepeyac, a Juan Diego. Se apareció en Fátima, al norte de Portugal, a 3 niños. Se apareció en Lourdes a una monjita. Y en los jardines del Vaticano hay una réplica tanto de la gruta del Tepeyac como de la gruta de Lourdes. Interesante que se aparece en grutas. Allí frente a la gruta, que es una réplica de la que está en Francia, la gruta de Lourdes, el Papa y el presidente de los Estados Unidos se detuvieron. Se sentaron en uno de los asientos para descansar en los jardines frente a la gruta. Y mientras miraban la hermosa estatua de mármol que representa a la Virgen de Lourdes, el coro privado del Papa, el coro de niños de la Capilla Sixtina, fue llamado para dar un recital privado a estos 2 hombres, los 2 más poderosos del planeta Tierra. El obispo de Roma, jefe de Estado de la Santa Sede, y el jefe de Estado de los Estados Unidos. Cuando terminó ese concierto que le dieron, el presidente de los Estados Unidos declaró que nunca antes había escuchado música tan maravillosa, angelical. Era como si el coro de ángeles hubiera venido a los jardines del Vaticano. Eran los niños de la Capilla Sixtina. Y ese coro tan maravilloso entonó para el presidente de los Estados Unidos, un hombre que es bautista, que dice creer en la Biblia, que dice creer en los mandamientos de Dios y no tener imágenes como los bautistas creen, le entonó el Ave María. Y el presidente de los Estados Unidos dijo que eran como ángeles del cielo que estaban cantando. 150 años antes de esto, la mensajera del Señor declaró: cuando los Estados Unidos de Norteamérica se den la mano con el papado y se den la mano con el espiritismo, ¿qué creen ustedes que es eso sino espiritismo? Y cuando bajo la influencia de esta triple unión los Estados Unidos
repudien los principios de su constitución como gobierno protestante y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca, como el acercamiento de los ejércitos romanos, clavando el estandarte romano en suelo sagrado. Cuando el presidente invitó al Papa a venir a Washington, D.C., flamearon junto a la bandera de los Estados Unidos el estandarte romano. Se clavó la bandera romana en Washington. Y allí se veía la bandera del Vaticano y la bandera de los Estados Unidos flameando junta. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, así esta apostasía será para nosotros, escribió Elena de White, la señal de que se llegó el límite de la tolerancia de Dios y que nuestra nación ha colmado la medida de iniquidad, que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca más volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Eso está en la página 155 del libro Joyas de los Testimonios, tomo 2. Déjenme leerles ahora en la página 166 del mismo libro. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos y el clavar el estandarte romano en el suelo sagrado fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción del poder por parte de los Estados Unidos, cuando imponga el decreto haciendo del domingo, el día del descanso papal, un día obligatorio por ley, será para nosotros la señal y la amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Amigos, cuando ustedes vean que en los Estados Unidos se promulga la ley dominical, es el momento de huir, de salir de las grandes ciudades y prepararnos para más adelante, cuando se dé el decreto de muerte, huir aún de los campos y de los pueblitos pequeños para ir a buscar refugio entre las montañas. El profeta Daniel preguntó cuánto tiempo durará la dispersión del pueblo de Dios. Vamos a Daniel capítulo 12. Recuerden lo que leímos hace 2 noches atrás en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 15. La luz que recibió Daniel fue dada especialmente para estos postreros días. Estoy leyendo en la página 15 de Eventos de los Últimos Días. Leamos y estudiemos el capítulo 12 del libro de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. El capítulo 12 contiene una advertencia, una amonestación que todos necesitamos entender antes del tiempo del fin. Dice Daniel capítulo 12. Yo, Daniel, miré, versículo 5. Vamos a leer el 4 también. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré,
Y aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Yo oí, dice Daniel, pero no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Hay 3 períodos proféticos que se mencionan aquí. El primero es tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso es 1260 días. Un tiempo son 360 días. 2 tiempos son el doble de eso. Y medio tiempo es la mitad, 180. Si ustedes suman 3 veces 360 más 180 le da 1260 días. El mismo tiempo de persecución que se levantó contra Elías. Por 3 años y medio tuvo que esconderse, huir, porque la reina Jezabel y Acab lo buscaban para matar. El período de su profecía duró 1260 días, 3 años y medio. Dice Santiago capítulo 5 y versículo 18 y 19. Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El mismo período de persecución que se desató contra el pueblo de Dios en la Edad Media, tiempo, tiempos y medio tiempo, desde que se quitó el continuo sacrificio y se estableció la abominación desoladora de la misa. En el año 538 se coronó al obispo de Roma como papa, después de haber quitado a los ostrogodos, los érulos y los vándalos. El último de esos reyes que fue quitado de Roma fue el rey de los ostrogodos, y con una triple corona, la corona del rey de los vándalos, del rey de los érulos y del rey de los ostrogodos, se coronó al obispo de Roma, y el decreto de Justiniano le dio autoridad para perseguir y matar a todos los disidentes. Eso fue en el año 538. Si usted le suma eso, 1260 días proféticos, que son años, lo lleva al año 1798. 1260 años de supremacía papal. En 1798, el obispo de Roma recibió la herida papal o la herida mortal. El papado fue tomado prisionero. Los ejércitos de Napoleón le quitaron su poderío, su territorio, pero la profecía decía en Apocalipsis 13 que la herida mortal iba a ser ¿qué? Sanada. En 1929, Benito Mussolini firmó el Tratado de Letrán con el Papa Pío XI
en el cual se le devolvía parte de los territorios pontificios y se creó el Estado del Vaticano, la Santa Sede. Dentro de Roma se le dio un territorio. De allí en adelante se estableció una nueva nación, un nuevo Estado, que está cumpliendo en este año 80 años, desde 1929. En el mes de febrero el Vaticano estuvo celebrando los 80 años de haberse formado el Estado del Vaticano, lo que le dio autoridad como líder político, como jefe de Estado, para poder ser reconocido como jefe de Estado. Y la influencia del papado creció mucho, especialmente desde aquel entonces en adelante, y con el pontificado de Juan Pablo II se entablaron relaciones políticas con la mayoría de los principales países del mundo. Aún los Estados Unidos de Norteamérica tienen relaciones políticas con el Vaticano. Por primera vez en la historia, Juan Pablo II fue invitado oficialmente por la cabeza de Estado de los Estados Unidos, así como el presidente de México invitó al Papa, así el presidente de los Estados Unidos lo invitó a venir a Estados Unidos y se dieron la mano tal cual como estaba profetizado, y luego el Papa invitó al presidente de los Estados Unidos. Actualmente el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, acaba de tener su primera reunión oficial con el Papa Benedicto XVI en Roma. Se reunieron el mes pasado. También tuvieron una reunión secreta, no se sabe de qué hablaron. El Papa también promulgó una encíclica y voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que el papado ha estado haciendo para establecer el domingo como ley en los países donde predomina el catolicismo. Por cierto, los que deseen copias de estos documentos son recortes de periódicos, de noticias que tengo en una carpeta aquí que se llama Leyes Dominicales. Tengo más de 50 documentos en esta carpeta. Con mucho gusto se las puedo hacer disponibles. La manera más fácil es por internet enviárselos, y si no, ustedes mismos pueden ir a nuestra página elevangelioeterno.com en el internet y allí buscan bajo noticias donde dice leyes dominicales y van a ver todos estos artículos de periódicos y los pueden bajar e imprimir para poder compartir. Les leo algunos de estos. Por ejemplo, cuando el Papa estuvo en Viena, esto salió en todos los periódicos, dice así, esto es de el periódico en Viena. El Papa Benedicto XVI preside la misa en Viena, Austria, el 9 de septiembre. Esto fue en el 2007. Les leo algunos de los titulares que dice este periódico. El Papa Benedicto XVI dice que la vida depende de la adoración los domingos. Dad al alma el descanso necesario del domingo, devolved al domingo su alma indispensable, repitió el Papa frente a una multitud de más de 40,000 empapada por la lluvia. Benedicto declaró que el domingo es, según dijo, el día en que se inició la creación y es también el día semanal de la celebración de la Iglesia, la celebración de la fiesta de la creación. Qué interesante que Dios dice: acuérdate del séptimo día para santificarlo, porque en 6 días
creó Dios los cielos y la tierra y descansó el séptimo día. Pero el Papa dice que la celebración de la creación es el primer día de la creación, el domingo. Amonestando, sigue diciendo el periódico, contra el permitir que caigamos en el mal de considerar el domingo como simplemente el fin de semana, el Papa declaró que la gente debe mantener el foco espiritual durante el primer día de la semana, pues si no el tiempo de descanso y asueto será simplemente tiempo mal gastado y perdido. La observancia del domingo, amonestó, no es meramente un precepto de la Iglesia, guardarlo en forma casual. Es una necesidad primordial para el mundo entero. Y al pronunciar la bienvenida de apertura, el arzobispo de Viena dijo que se había iniciado un movimiento en Austria para proteger al domingo de las tendencias existentes que le roban y vacían su verdadero significado. El Papa aplaudió esta iniciativa en Austria y hizo un llamado para que Europa regrese a sus raíces cristianas, a confiar en Dios y a defender los valores tradicionales. Invitó a las naciones de Europa a que resguarden el domingo estableciendo leyes en las cuales sea obligatorio respetar el domingo en la Unión Europea. Eso fue en el 2007. Déjenme ir al próximo documento. El Papa Benedicto XVI aboga por el reavivamiento del descanso y la adoración dominical para toda la Unión Europea. 18 de noviembre del 2008. 18 de noviembre del año pasado. La Iglesia Católica quiere que la observancia del domingo quede engastada como parte de la ley en la Unión Europea. El Parlamento Europeo está debatiendo los cambios a realizarse en sus directrices sobre horas laborales. El Vaticano quiere que se incluya una cláusula en la ley laboral que obligue a todo ciudadano de la Unión Europea a descansar los domingos. La ley directriz sobre horas laborales, un documento legislativo al presente declara ilegal para el trabajador en la Unión Europea laborar más de 48 horas semanales, con ciertas excepciones. La ley se encuentra bajo revisión. Durante su segunda lectura en octubre, 7 miembros del Parlamento Europeo, y esto está en el periódico Noticias Católicas, del periódico que se llama Periódico Independiente Católico en Europa, en Madrid, tabularon una enmienda que incluya que el periodo mínimo de descanso debe en principio incluir el domingo. La Comisión de Conferencia de los Obispos de la Comunidad Europea, cuya sede está en Bruselas, concuerda recomendando que la directriz laboral debe incluir en la ley para toda Europa el descanso semanal mínimo, debe incluir el domingo, salvaguardando la santidad de este día para todas las naciones de Europa. Eso fue en noviembre del 2008. Voy a la próxima noticia que tengo aquí. El Papa Benedicto XVI aboca el reavivamiento del descanso dominical en Europa. Esto escrito por Sunday Catholic, católico dominical, por Alberto Pisoli. La Iglesia Católica, a través
del obispo de Roma influye sobre el Parlamento Europeo para que se establezca una ley dominical para toda Europa. Los trabajadores en la Unión Europea tendrían libre el domingo y por ley deberían reposar en ese día. Si esta propuesta de ley se aprueba, el único país que no se sujetaría a esto sería Inglaterra, porque no aceptan las leyes del Parlamento Europeo sobre asuntos laborales. Sigue explicando allí el periódico. Esto fue marzo del 2009. Voy a la próxima noticia. Bruselas, 25 de febrero del 2009. El secretario de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, las iglesias protestantes, la iglesia anglicana, se han unido con la iglesia católica para apoyar el proyecto de ley del Parlamento Europeo, la iniciativa lanzada por 5 miembros del Parlamento Europeo y apoyado por numerosos episcopados para solicitar el pronunciamiento del Parlamento sobre la declaración escrita acerca de la protección del domingo como pilar esencial de la herencia y el modelo social europeo. Y ahí sigue diciendo todo el artículo: es necesario proteger el domingo a través de leyes para todos los países de Europa. El Parlamento Europeo se reunirá para tratar este asunto el 7 de mayo del 2009. Se necesita una mayoría de los miembros del Parlamento, es decir, que 394 miembros apoyen esta ley para que se pase la ley dominical en toda Europa. El 7 de mayo no hubo suficientes votos y no se pasó la ley dominical en Europa, a pesar de toda la influencia del Vaticano, de las iglesias protestantes, de la iglesia episcopal, de la iglesia anglicana. No se pasó la ley en el Parlamento Europeo, porque todavía los ángeles de Dios están aguantando los vientos. Y había algo más. Elena de White declaró que primero va a ser Estados Unidos que apruebe esa ley. Por eso no podía pasar primero en Europa. En Europa hay países que tienen ya la ley dominical. Por ejemplo, Croacia es uno de esos países que desde el 1 de enero de este año es multado cualquiera que trabaje o abra un negocio en domingo, con fuertes multas y aún con encarcelamiento por trabajar en domingo. Este es un país donde el 95% de la población es católica y por influencia de la Iglesia Católica se aprobó una ley dominical para toda la nación. Podría compartir con ustedes noticias de Brasil, de Chile, de Argentina y de otros países en América Latina que están empujando leyes dominicales en cada uno de esos países. Pero la profecía decía: cuando los Estados Unidos de Norteamérica se unan con el papado para apoyar la ley dominical, entonces comenzará simultáneamente en el resto del mundo el mismo movimiento. Déjenme leerles aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, página 138. Cuando los Estados Unidos de Norteamérica, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres
a honrar el falso día de reposo, entonces los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir el ejemplo de los Estados Unidos. Así que primero Estados Unidos va a aprobar una ley dominical y luego todos los países del globo. Por supuesto, México es parte de el bloque norteamericano, con Canadá y Estados Unidos forman un solo bloque, y cuando se apruebe la ley dominical en los Estados Unidos, inmediatamente México aprobará la misma ley. Sigue diciendo aquí, Eventos de los Últimos Días, página 139. La cuestión del sábado y el domingo será el punto culminante del gran conflicto final, en el cual el mundo entero tomará participación. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien este país del norte encabezará el movimiento para la legislación dominical, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. El reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de la ley de Dios. Cuando el día de descanso del papado llegue a ser el día de descanso en los países del mundo. Cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo en que Dios se levanta para actuar. La sustitución de las leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado de la Biblia, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución, quitar el continuo y colocar la abominación desoladora, sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Página 140. El mundo cristiano será llamado teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar las conciencias según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación del planeta se verá envuelta. Acerca de este tiempo, Juan el Revelador declara, y entonces cita Apocalipsis capítulo 17. Y vamos a leer lo que Elena de White cita, Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, 13 y 14. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino. Aquí está hablando de la bestia. La bestia
está descrita en el versículo 8. El capítulo 17 nos habla de una mujer que está sentada sobre una bestia. Una mujer representa una iglesia, pero está montada sobre un poder político. Este poder político es una bestia que tiene 10 cuernos. Apocalipsis 17, versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía, llena de nombres de blasfemia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con grande asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Parece difícil esto, pero no es tan difícil. La bestia que era, no es y será. La bestia que era es el papado que dominó al mundo desde el año 538 hasta 1798. 1260 años de supremacía papal. Poder político unido con la iglesia que estaba montada encima, la mujer, Babilonia la grande, montada arriba de la bestia. Persiguió, se emborrachó de la sangre de los santos. Luego, la bestia no es cuando recibe la herida de muerte. Desde 1798 hasta 1929, 130 años, deja de ser poder político, no tiene más influencia política, no tiene poder, no tiene reino, no tiene trono, no tiene dominio. Sigue siendo la iglesia, pero no tiene el poder civil, no tiene el poder político. Desde 1798 hasta 1929. En 1929 la bestia vuelve a ser, resucita, porque ahora se le da poder político. Y otra vez el Papa llega a ser jefe de Estado, del Estado del Vaticano, que se creó en 1929. El 11 de febrero de 1929 se firmó el Tratado de Letrán entre Benito Mussolini y el Papa Pío XI. Es una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué son las 7 cabezas? Versículo 9. Perdón, termino el 8. La bestia que era y no es y será, ya lo vimos. Era del 538 al 1798. No es desde 1798 a 1929. Y será o vuelve a ser desde 1929 en adelante. Versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Qué interesante que la mujer, que es la iglesia romana, está sentada sobre una ciudad que tiene 7 montes. La ciudad de Roma es la ciudad de las 7 colinas. Pero también dice, las 7 cabezas, versículo 10, son 7 reyes.
5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hermanos, 10 cuernos que no han recibido reino. Qué interesante que bajo el plan para establecer un nuevo orden mundial, el mundo ha sido dividido en 10 territorios, en 10 partes, 10 mercados comunes. El mercado común de Norteamérica es Canadá, Estados Unidos y México. La Unión Europea es otra de esas divisiones geográficas del nuevo orden mundial. El mundo está siendo reestructurado bajo 10 regiones geográficas. En la reunión que tuvieron en Roma hace unas semanas atrás, eran los G8. Los gobernantes y jefes de Estado y financistas de las 8 naciones que son cabeza de 8 de esos mercados comunes. Ahora, las 10 divisiones territoriales del mundo son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero van a recibir poder con la bestia y tienen un mismo propósito: le van a entregar su poder y su autoridad a la bestia para que ella reine. Nuevamente, el poder de la Santa Sede, manejado por la Iglesia, va a gobernar al mundo, porque las naciones del mundo le van a otorgar el poder y van a pelear contra el Cordero y contra los que están con él. Esta tarde vamos a hablar de esas 7 cabezas. 5 han caído, una es y la otra aún no ha venido. Y el octavo es de los 7 y va a perdición. Eso lo vamos a tratar esta tarde porque se me ha ido el tiempo en esta hora. Pero nosotros vimos hace un momento que la Biblia decía que los demonios se van a aparecer y van a ir a los reyes de las naciones para reunirlos para la última gran batalla. Y vimos que esa última gran batalla es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo. El mundo entero será teatro de acciones grandes y decisivas. Eventos, página 140. Toda nación se verá envuelta. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar las conciencias siguiendo el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de este tiempo, Juan el Revelador declara, y entonces se citan los textos que acabamos de leer de Apocalipsis 17, 12 al 14. Estos tienen un mismo propósito. Y entonces dice: habrá un vínculo universal, una gran armonía, una confederación de naciones bajo una sola cabeza. Y Satanás le dará el poder. Entregarán todo su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse a los ritos religiosos y a las ceremonias
de los romanistas. Todo el mundo estará involucrado en el conflicto final entre la fe y la incredulidad. Toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes bandos, dos categorías: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías civiles y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Para nosotros la señal va a ser la abominación desoladora. Esta tarde voy a compartir algo que me pesa mucho sobre el corazón, pero tiene que ver con el plan maestro de Satanás para que la abominación desoladora, el falso día de descanso, se establezca en donde no debe estar. ¿Y dónde no debe estar? Termino con esto. En Marcos, que fue el texto con que comenzamos el sermón de hoy, decía en el versículo 14: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces huyan a los montes. Les pregunto, la abominación desoladora, el falso día de descanso, el domingo, ¿debe estar en Roma? Claro, es el día de Roma. ¿Debe estar en los países católicos? ¿Debe estar en las iglesias protestantes? Claro que debe estar, porque todas guardan el domingo. ¿Aceptarán ellos la ley dominical? Entonces, ¿dónde va a ser establecida la abominación desoladora, que es donde no debe estar? ¿Se acuerdan? Uno ejecutará la abominación desoladora en el ala del templo, donde no tiene que estar, donde están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Se sorprenderían ustedes si yo les dijera que el plan del diablo es que se meta el domingo aún en la iglesia adventista? Esto sí está grave. Esta tarde vamos a compartir esta profecía de la palabra de Dios con ustedes. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que al leer de estas cosas que vienen, no nos dé temor y miedo. Ya leímos esta mañana que no tenemos por qué temer, porque más grande es el que está con nosotros que los que están contra nosotros. Y el Señor, el gran príncipe que defiende al pueblo de Dios, que guarda sus mandamientos, se levantará para defender a todos aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Todos los habitantes del globo van a adorar a la bestia y a su imagen, van a recibir la marca en su frente y en su mano. Pero habrá una minoría muy pequeña que se negará a aceptar la marca de la bestia. Y por eso será perseguida. Se declarará que son dignos de muerte, se dará un decreto de muerte contra ellos. Pero Cristo se levantará para defender a su pueblo. Todos los que tengan el sello de Dios en su frente serán protegidos de la destrucción. Y Dios va a tener un pueblo que estará en pie el día de su venida. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que están con Él son los llamados, elegidos y fieles. Y dice Juan: miré,
y vi al Cordero sobre el monte de Sión, y los que estaban con él eran 144,000, que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Ese grupo especial de los 144,000 que tendrán el sello de Dios en su frente serán los que han de subsistir la gran crisis que está a punto de desatarse sobre el mundo entero. Yo hablé de los proyectos de ley para la ley dominical en Europa y en otros países. Esta tarde voy a hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Porque si yo comprendo las Escrituras y la profecía, estoy convencido por lo que he estudiado que este presidente, bajo el gobierno de este presidente actual, se promulgará la ley dominical. Yo no estoy poniendo fecha para esto. Eso es lo que yo he llegado a mi conclusión y a mi estudio y a la convicción al leer lo que dice la palabra de Dios y lo que está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y esta tarde voy a compartir algunos de esos documentos con ustedes. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a prepararnos. Y para prepararnos, los 144,000 tienen que vencer todo defecto de carácter. Tienen que ser victoriosos sobre el pecado. A ella se le dio, a la mujer, a la esposa del Cordero, que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y el lino fino son las obras justas de los santos. La iglesia tiene que prepararse. Y eso significa vencer el pecado, vencer el mundo, vencer los deseos pecaminosos en nuestra vida, lograr la victoria en Cristo Jesús. ¿Quieres tú ser uno de esos llamados, elegidos y fieles? ¿Cuántos quieren estar entre los llamados? Pero la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos quieren estar entre los escogidos? Pero la Biblia dice que el diablo engañará aún a los escogidos. Por eso hay que estar entre los llamados, escogidos y fieles. Tienes que mantenerte fiel en este tiempo de apostasía. Tienes que mantenerte fiel en este tiempo de abominación en el pueblo de Dios. Tienes que estar entre aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén, la iglesia de Dios, porque solo los que estén gimiendo y clamando recibirán el sello de Dios en su frente. Esta tarde vamos a hablar de ese sello de Dios y lo que significa. No es una marca visible. Esto lo vamos a ver esta tarde cuando hablemos del sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Quieres unirte a mí en esta hora y pedirle al Señor que te mantenga entre los fieles? ¿Cuántos en esta hora de todo corazón quieren darle gracias a Dios, a Jesús, porque Él nos ha revelado estas cosas en su palabra? Porque Él nos mandó a estudiar el capítulo 12 de Daniel y todavía no he terminado con el capítulo 12. Les hablé de 1260, falta 1290 y 1335 días que tienen que ver con la abominación desoladora y con la liberación del pueblo de Dios. Vamos a ponernos en